Primero que nada, y al igual que en el Journey lo recordarán, está el alcance y los objetivos. Si yo voy a ir con una persona para tratar de identificar qué piensa, qué siente, qué dice o qué hace, pues yo tengo que tener muy claro con relación a qué va a ser ese sentimiento, con relación a qué va a ser ese pensamiento. Entonces, por eso, la primera parte, como les digo, al igual que el otro, es definir muy bien mis objetivos y mis alcances. Es indispensable tener a la mano toda la cantidad de información recabada con estos usuarios cuando ya estemos ejecutando el Empathy Map, ¿de acuerdo? Todo, absolutamente todo. Lo que definimos en el Inception, lo que yo observé durante las entrevistas, lo que anoté. Si había más personas conmigo, lo que anotaron ellos, lo que observaron ellos. Si grabamos la entrevista, pues la grabación de la entrevista. Si la revisión de la entrevista la vieron más personas, pues igual sus observaciones. Toda la información recabada la debemos tener en este momento. Bueno, más adelante platicaremos de eso. Reunir los materiales. Y como les decía, este ejercicio lo podemos hacer nosotros en individual o lo podemos hacer en equipo con otras personas. Una vez más, yo diría que lo ideal es hacerlo en equipo. Si lo vamos a hacer presencial o si lo vamos a hacer digital, pues tiene que ver con el material que vamos a ocupar. Suponiendo que lo hacemos de manera presencial, pues que necesitamos un pizarrón o un papel rotafolio grande. ¿Para qué? Para que ahí podamos ir haciendo notas, para que podamos ir pegando nuestros post-its, para que podamos ir interactuando y entre todos participando. Si participamos, ¿sí? Si lo vamos a hacer de manera digital, pues igual un programa o una herramienta en la nube que nos permita a una buena velocidad y con una buena retroalimentación, pues ir colaborando entre todos igual para construirlo. Ojo, si lo van a hacer ustedes solos, que una vez más, no es lo recomendable, pero a veces sucede, si lo van a hacer ustedes solos, utilicen la herramienta que mejor les ayude. A lo mejor ustedes solos, como son solamente ustedes, pues con una hojita de papel y un lápiz y unos cuantos post-its lo pueden hacer. A lo mejor igual ocupan el mismo programa en línea que ocuparían si lo estuvieran haciendo en colectivo, pero nada más ustedes interactúan con el programa. Da igual, ocupen lo que les sea más cómodo. Lo importante aquí es que los materiales que van a ocupar tienen que ser materiales que les permitan, una vez más, disponer la información rápidamente. Que si tienen una idea la puedan anotar rápido y pegarla o colocarla en un lugar visible y que sea fácilmente de consultar. Paso número 3, recopilar lo investigado. Como les decía antes, yo ya tuve entrevistas, yo ya platiqué con la gente, yo ya hice talleres, yo ya hice, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información, pues es hora de juntarlo. Como justamente el Empathy Map se trata de un análisis cualitativo de las personas, pues obviamente la información que necesitamos es cualitativa. Por ende, algunas actividades que yo les sugiero que realicen para levantar esta información, pues podrían ser entrevistas, estudios de observación en campo, llevar un diario, sesiones de escucha, encuestas cualitativas, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad aquí es que tenemos que conocer cómo se siente un usuario al realizar alguna acción, qué piensa, qué está haciendo. No necesito data, no necesito saber se equivocó 50 veces. No, necesito entender cómo se sintió tras equivocarse esas 50 veces, qué pensó o por qué se equivocó 50 veces. ¿De acuerdo? El cuarto punto es generar notas para cada cuadrante. En esta parte ya nosotros tenemos la información, ya tenemos el material, ya tenemos definido objetivo, ya tenemos todo este camino recorrido. Ahora lo que sigue es poner mis cuadrantes en algún lugar donde yo voy a trabajar e ir clasificando las notas, ir clasificando las observaciones de acuerdo a cada uno de ellos. Como les decía, este es un pensamiento, esto es lo que dijo, esto es lo que hizo, esto es cómo se sintió, etc. Los podemos ir acomodando así. Al final vamos a tener un montón de observaciones en cada uno de los cuadrantes y más si están participando varias personas. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Agrupar la información, sintetizar la información. El paso número 5 justamente es eso. Yo ya tengo 50,000 notas y observaciones en el punto de lo que hizo. Ok, ahora lo que voy a hacer es analizar todas esas, agruparlas y generar conjuntos de información. ¿Qué es lo más relevante? ¿Qué es lo que realmente me está aportando algo? ¿Hay algunos que se duplican? Seguramente. ¿Hay algunos que se contradicen? Vamos a analizarlo. ¿Qué fue lo que hizo realmente? Es importante en ese aspecto, y qué bueno que toco el tema. Les comentaba antes, ¿no? Si se grabó la sesión, lo ideal es que siempre se graben, porque justamente nos ayudan a confrontar o tomar decisiones sobre ciertas dudas que se pudieran presentar en estos procesos. Si en algún momento existen dos puntos de vista y dos observaciones que son contradictorias una de la otra con respecto, por ejemplo, a lo que hizo,
Tan fácil como es ir al video y ver efectivamente qué fue lo que hizo y no hizo el usuario. Y de acuerdo a eso, irnos con la decisión correcta, con la observación correcta. No es por decir que alguien hizo mal su trabajo en la observación. No, justamente de eso se trata. Y por eso tenemos a varias personas observando y a varias personas colaborando. Porque entre todos podemos ver algo que a los demás se nos esté yendo. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte de sintetizar y de agrupar, pues es un trabajo en colectividad, es un trabajo en equipo en el cual, una vez más, lo ideal es tener varios participantes para poder tener la mayor cantidad de información posible. Y por último, refinar y pulir. Es el paso final. Yo ya sinteticé, yo ya acomodé, yo ya identifiqué. Muy bien, ahora falta acomodarlo, que se vea bonito, pero recuerden que ese bonito tiene que ver con el hecho de que sea entendible. Este formato no necesariamente tiene que ser un entregable para los stakeholders. Pudiera ser, sí, le suma mucho valor totalmente, pero es más bien una herramienta que nos sirve a nosotros como diseñadores para consultar, para poder trabajar. Es una herramienta para nosotros esta. Entonces, pues igual que el Journey Map, en medida que sea lo más claro, nos va a servir a nosotros identificar las cosas rápidamente y poderlas consultar. Son estos 4 cuadrantes los básicos, ¿no? El que piensa, el que dice, el cómo se siente y el cómo lo hace. Pero nosotros podemos agregarle más campos, nosotros podemos robustecerlo en relación a lo que estemos viendo. Por ejemplo, hay veces en las que nosotros relacionamos una acción del cuadrante con otra. Pensó esto mientras hacía esto. Entonces hay un vínculo, hay una relación. Es el mismo momento, el mismo suceso, pero está distribuido en 2 cuadrantes diferentes. Podemos hacer esas combinaciones. O inclusive nosotros podemos hacer temas como... hay un campo adicional como el objetivo, ¿no? Ok, cuando el usuario tenía este objetivo en particular, se sintió así y esto fue lo que sucedió. Cuando le cambiamos el objetivo, ahora pasó esto otro. Y a lo mejor es otro empathy map totalmente diferente, ¿eh? O sea, a lo mejor, vamos a poner un ejemplo, el pedir un Uber. A lo mejor la acción de pedir un Uber me hace sentir bien, me hace sentir tranquilo, me hace sentir confiado, lo que sea. La acción de vivir el servicio de Uber a lo mejor me hace sentir medio asustado, medio en riesgo porque el chofer maneja mal, porque viene hablando feo, porque viene fumando, porque qué sé yo. O sea, a pesar de que soy el mismo usuario, en el mismo conjunto de servicio, son 2 momentos diferentes porque hay 2 objetivos diferentes. Uno fue pedir el servicio y el otro fue utilizar el servicio. Y son la misma marca y son la misma cosa, pero está dividida en 2 experiencias totalmente diferentes. Es más, en el vivir el servicio, hablando una vez más de Uber, puede ser que haya tenido yo un viaje excelente y al otro día tener un viaje terrible. Es el mismo servicio, pero con experiencias diferentes. ¿Podemos hacer 2 Empathy Map? No veo por qué no. De hecho, si nuestro servicio va a tener ese tipo de interacciones, estamos obligados a hacer ese tipo de análisis, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos irle agregando campos como consideremos que sea necesario, siempre y cuando no perdamos de vista el objetivo primordial que tiene el Empathy Map, que es entender cómo se siente el usuario bajo un contexto y un escenario específico. ¿De acuerdo? Una vez más, no olviden poner la fecha y otro punto importante, no olvidemos poner la versión. Un Empathy Map puede iterarse totalmente. Puede ser que yo haga un Empathy Map hoy y mañana ese Empathy Map, se complemente o se corrija por alguna observación adicional. Entonces ya estamos hablando de otra versión de este mapa. ¿De acuerdo? Lo podemos robustecer, lo podemos aligerar, le podemos hacer varias modificaciones. Lo importante es que llevemos un registro claro de cada vez que nosotros hicimos este mapa y ver qué observamos y qué dejamos de observar. Muy bien. Al final de cuentas, no olvidemos que este mapa me va a ayudar a mí a empatizar más con mi usuario. ¿Qué significa empatizar? ¿No? La palabra empatizar, pues generalmente nos dicen, significa ponerse en los zapatos del otro. Y es una analogía interesante, es una analogía curiosa porque me invita a que yo, de alguna manera, asuma un rol que no me pertenece. Y siguiendo la metáfora de los zapatos, ¿qué pasa si yo me pongo, por ejemplo, en los zapatos de mi hija, que son muy chiquitos? Van a estar muy incómodos, yo voy a estar muy incómodo, me van a doler los pies. Es más, probablemente ni siquiera me pueda poner los zapatos de mi hija. Entonces se rompe esa analogía de lo que significa la empatía. La empatía no significa vivir exactamente lo que vive la otra persona. Se trata de entender cuál es su contexto, entender cuál es su escenario
y a partir de eso tratar de ofrecerle una solución que se adapte a ese contexto, que se adapte a ese escenario. En medida que nosotros conozcamos más sobre ese contexto, pues obviamente vamos a poder generar soluciones y vamos a poder tener una actitud mucho más adecuada a esta persona y a sus necesidades, ¿no? Entonces, justamente, el Empathy Map es ese panorama que nos abre a nosotros los puntos, digamos, más sobresalientes o relevantes para tratar de imaginarnos y de construir nosotros ese contexto por el cual está atravesando un usuario y de acuerdo a eso ser capaces nosotros de ofrecerles una solución. Si lo hacemos bien, si llevamos este proceso del Empathy Map de una manera adecuada, nos puede ayudar a eliminar sesgos importantes, nos puede ayudar a descubrir debilidades de nuestra propia investigación, nos puede ayudar a identificar necesidades que el usuario puede tener inconscientemente. Ojo, como estamos observando, eso que les decía de pasarse el dispositivo de una mano a la otra para ejecutar una acción, es algo que hacemos inconscientemente. Entonces es una necesidad inconsciente que tiene el usuario de poder realizar y que estoy yo obteniéndola a través de qué? De observar y de plasmarlo en una herramienta que pudiera ser relevante, ¿no? Esta observación. Y todo esto nos va a guiar indiscutiblemente hacia una innovación, hacia una propuesta, hacia algo que sea realmente significativo para nuestros usuarios. ¿De acuerdo? Con este tema cerramos nosotros el módulo 4, que es el diseño de experiencias como tal. Platicamos diferentes temas y abordamos diferentes conceptos que son muy importantes en la creación de una experiencia. Hablamos sobre las metodologías que se pueden implementar para poder llevar a cabo, pero también hablamos sobre diferentes herramientas de entendimiento y de definición que nosotros podemos utilizar para poder ejecutar una buena experiencia. Como les decía en la clase anterior, pongan en práctica este conocimiento. No necesitan ustedes tener un proyecto concreto y específico para aterrizarlo. Pueden analizar sus propias necesidades, las necesidades de sus familias o de las personas que vivan con ustedes o que estén en contacto con ustedes. Y a través de eso traten de mapear esas necesidades, traten de mapear esos procesos, traten de hacer un empathy map, por ejemplo, sobre algún familiar utilizando una herramienta o un producto en específico. Traten ustedes de hacer ese inception y ese entendimiento sobre una idea o sobre un concepto que queremos abordar. Hagan los ejercicios, los invito a que lo ejecuten. Este módulo, esta clase es fundamental en todo el curso porque justamente nos habla de cambiar el mindset que tenemos nosotros para poder ofrecer una mejor experiencia. Entender qué significa una buena experiencia. Las siguientes clases y los siguientes módulos abordaremos más temas que tienen que ver con la ejecución como tal, pero en este particularmente nosotros desmembramos todo ese tema y todo lo que tiene que ver con el hecho de analizar qué significa una buena experiencia y cómo puedo lograr construirla. Nos vemos en el siguiente módulo donde platicaremos ahora sobre una de las diferencias que mucha gente pasa de largo. La mayoría de las personas asignan que el UX y el UI es lo mismo y ofrecen trabajos o buscamos oportunidades de trabajo pensando que es lo mismo, cuando la realidad es que no. Acompáñenme a ver esa diferencia en el siguiente módulo. Los vemos adelante, pónganle play.